Nosotros no aceptamos ese diagnóstico. Yo no quería ser estéril. Desde siempre he sabido que quería ser madre. Soy la típica niña que jugaba a mamás y papás y que siempre he tenido ese instinto de cuidadora. A lo que me dedico actualmente es a acompañar a parejas que están en búsqueda de embarazo para poder aumentar las posibilidades de que se conviertan en padres de un bebé sano, porque yo misma con mi pareja pues pasé un proceso de búsqueda de embarazo con un diagnóstico de esterilidad que me hizo realmente aprender lo que sé hoy. ¿Tú en ese momento estabas obsesionada con quedarte embarazada? No, yo nunca me obsesioné con quedarme embarazada. Nunca, porque decidí no obsesionarme, claro. Las mujeres en general nos pasamos la mayor parte de nuestra vida pensando que nos podemos quedar embarazadas cualquier día del mes. Y realmente, en todo el ciclo menstrual, somos fértiles 4 días, 5. ¿Cómo afecta a la pareja? Realmente es vivir de día, dormir de noche. Exponerte a la luz del sol, a la naturaleza, al exterior, cuando es de día, y cuando es de noche, dormir. La dieta que más favorece un entorno favorable para la fertilidad es: no esperes a que te duela tanto que no haya alternativa. Pide ayuda antes. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio en Hasta la Cima. Hoy tenemos con nosotros a Cassandra. Hola. ¿Qué tal? Bienvenida, Cassandra. ¿Qué Muchas tal gracias. estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí y con muchas ganas de tener esta charla y esta oportunidad de hablar, bueno, pues creo que largo y tendido sobre todas las preguntas que te apetezca hacerme. Estaba a punto de presentarte ya con el apellido de Cassandra Matrona. No sé si ya te estás planteando ponértelo. En el DNI casi, sí. Sí, es verdad. Bueno, al final para mí, y creo que para todas las matronas, ser matrona es una profesión, pero no quiero hablar en nombre de todas, ¿no? Pero a nivel general también es un estilo de vida, porque somos matronas en la consulta o en el trabajo y fuera también. Al final nuestro trabajo se trata de acompañar a las mujeres durante todas las etapas de su vida fértil, y eso es mucho acompañar, y solemos tener también una vocación y una implicación que va más allá de los datos o de los papeles. Entonces, sí, para mí el apellido de matrona va muy ligado a mi persona al final. A mí tengo que confesarte que me has puesto a estudiar mucho sobre el tema y he descubierto que dentro del término matrona hay muchos tipos de matrona. ¿Nos puedes explicar qué tipo de matrona eres tú o lo que es lo mismo, en qué estás más especializada? Claro, pues mira, en España al menos, que es lo que yo conozco y donde yo me muevo, la matrona somos los profesionales de la salud que nos encargamos, como te comentaba, de acompañar a la mujer en todas sus etapas de la vida fértil. Y esto va desde pubertad, adolescencia, educación sexual, prevención de la salud, búsqueda de embarazo, fertilidad, salud hormonal, embarazo, parto, posparto, lactancia, menopausia. Sí que es cierto que a nivel general, por lo que se nos conoce a las matronas más, yo creo, es por el acompañamiento en el embarazo y en el parto, cosa a la que yo me he dedicado durante muchos años también. Pero por circunstancias de la vida realmente, que creo que ahora hablaremos, pues a lo que me dedico actualmente es a acompañar a parejas que están en búsqueda de embarazo para poder aumentar las posibilidades de que se conviertan en padres de un bebé sano y además disfrutando del proceso, porque no sé si estás un poco puesto en este tema, pero afortunadamente cada vez se escucha más el término de embarazo respetado, parto respetado. Hay mucho activismo alrededor de aquí porque ha sido una etapa pues bastante mal llevada o bastante mal acompañada y esto va cambiando. Y yo ahora me sitúo un poco en la parte previa, que es la maternidad comienza cuando una pareja o cuando una mujer decide que quiere ser madre. Y esto no es una etapa de segunda, es una etapa de primera categoría, igual que el embarazo, que el parto, que el posparto, y también debe ser una etapa bien acompañada,
y respetada. Pues ahí es donde estoy yo ahora. Wow. No estoy nada puesto en los términos que nos has comentado de respetado. ¿Nos podrías decir así por encima qué es? Bueno, pues por una parte es, y ante todo, que la persona que tenemos enfrente, como profesional de la salud hablo ahora, es una persona que está delante de ti para que tú le acompañes a mejorar su salud o a acompañarle en algún proceso vital, como puede ser el embarazo, que no es ningún problema de salud per se, y es un protagonista activo del proceso. Es verdad que les llamamos pacientes, que, bueno, es un término que utilizamos, pero puede dar lugar un poco a pensar que estás en un segundo plano, en una posición pasiva, pero es cambiar un poco este paradigma y que el paciente tenga una figura activa en su proceso. En este caso de embarazo y parto, por una parte es dar a la mujer el protagonismo que merece en esa etapa, en esas etapas de su vida, y por otra parte respetar la fisiología del proceso, los tiempos y la fisiología del embarazo, los tiempos y la fisiología de un nacimiento, y que pongamos en el centro no tanto los protocolos, sino lo que necesita esa mujer en concreto o esa pareja en concreto. Es un poco, porque si no tendríamos que hacer otro podcast de embarazo y parto, pero para situarnos es un poco esa perspectiva. Y hay un término que veo que se repite mucho en tu discurso, que es el de acompañamiento. ¿Por qué dirías tú que es tan importante el acompañamiento durante todo ese proceso? Claro, pues hablando del proceso de búsqueda de embarazo, ¿no?, de la parte preconcepcional, a mí me gusta esa palabra acompañamiento porque creo que es en la posición en la que nos debemos situar los profesionales de la salud. Es que la siento como muy cercana. Claro, porque, bueno, puede ser también ayudar, ¿no? Pero a mí ayudar no me gusta tanto, porque realmente es eso, es ver qué quiere la pareja que tenemos enfrente, asesorarle, porque yo en esto pues sé más que ellos, ¿no?, en esta situación concreta, y poder ir juntos en equipo hacia donde esa pareja quiera ir. ¿Por qué es importante en la etapa preconcepcional? Pues porque, claro, a veces podemos tener la percepción, o una pareja puede tener la percepción de que cuando ve el test positivo, el test de embarazo positivo, ahí empieza, ¿no?, su embarazo. Pero no. Cuando una mujer ve el test positivo, ya está embarazada. Y ya han sucedido procesos clave en el desarrollo de ese embrión que es muy importante tener en cuenta. Y que ojalá hayamos podido tener en cuenta antes. Y hay que tener aquí también otras cosas en mente, que cuando sabemos cómo funciona el cuerpo podemos tener una perspectiva más amplia. Por ejemplo, la fase de maduración de los óvulos, de los ovocitos, bueno, yo voy a hablar de una forma bastante distendida para que todas nos podamos entender, entonces bueno, los profesionales de la salud que me escuchen me pueden oír hablar de óvulos, ovocitos de forma indistinta y ciertos términos que no son del todo correctos, pero vamos a hablar así, yo creo que para que sea más fluida la conversación. Sí, yo creo que para la audiencia también va a ser más fácil. Pues el periodo de maduración de los óvulos y de los espermatozoides es de meses. En la mujer aproximadamente 3 meses, en los hombres también casi 3 meses. Por lo tanto, lo que tú quieres beneficiar a los espermatozoides que tienes hoy va a tener resultados dentro de 3 meses. Mis óvulos de hoy son los que yo, en términos así aproximados, lo que yo he favorecido hace 3 meses atrás. Así que las cosas llevan tiempo. Y cuanto más preparadas vayamos para ese embarazo, más posibilidades hay de que luego ese embarazo vaya bien, además de que estamos haciendo algo, creo yo, que muy trascendental en la vida, que es decidiendo en la medida en la que cada uno podemos decidir, porque hay cosas que no se pueden decidir, cuál es la herencia que tú le vas a dejar a tu hijo. Y esa herencia que tú le vas a dejar a tu hijo, la herencia modificable, no lo que no podemos cambiar, empiezas a construirla mucho antes de quedarte embarazada. Es más, parte de la herencia que yo he dejado a mis hijos empezó cuando estaba en el útero de mi madre. Fíjate, si no tiene esto recorrido atrás. ¿Y por qué decidiste meterte de lleno en este mundo? Porque nos has comentado que antes ya eras enfermera
de la otra parte. ¿Qué te llevó hasta este nicho? Yo estudié enfermería y trabajé unos años como enfermera. Después hice la formación y saqué mi plaza de matrona y estuve durante bastantes años trabajando en una sala de partos, acompañando nacimientos, ¿no? ¿Por qué estoy hoy aquí? ¿Por qué me dedico a esto? Pues casi te podría decir que no lo he elegido del todo, sino que la vida me ha traído aquí. Porque yo misma, con mi pareja, pues pasé un proceso de búsqueda de embarazo con un diagnóstico de esterilidad que me hizo realmente aprender lo que sé hoy, porque si no me hubiera pasado a mí, si yo no hubiera tenido la necesidad personal de formarme en esto, no estaría aquí hoy. Entonces, wow. Creo que por una parte yo sí he elegido, desde luego, compartirlo, pero por otra parte, la vida me ha traído aquí. Interrumpimos unos segundos el episodio de hoy para recordaros que un 91% de la gente que nos ve no está suscrita. Suscribíos, que nos ayuda un montón, no os cuesta nada y así podemos seguir evolucionando la calidad que os ofrecemos. Volvemos a la entrevista. Y me gusta que hayas compartido eso con nosotros porque se nota que estás ayudando a otras personas desde el conocimiento de tu propia experiencia. O sea, creo que puedes comprender muy bien cómo se sienten, en este caso, tus clientes. Sí, es así. Es verdad que no es necesario que el profesional que te acompañe haya vivido lo que tú has vivido. Pero eso ayuda mucho a conectar con la persona. De alguna forma sí, por lo menos algunas partes sí, claro, porque yo he estado ahí. Donde están ellas ahora he estado yo también. Pero y Cassandra, tú hoy eres madre de 2 hijos. Y me acabas de decir que te dieron un diagnóstico que decía lo contrario. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Pues, wow. Mira, yo es verdad que desde siempre he sabido que quería ser madre. Soy la típica niña que jugaba a mamás y papás y que siempre he tenido ese instinto de cuidadora, que también fue lo que me llevó a estudiar enfermería, porque tampoco es que fuera algo vocacional que yo quisiera ser enfermera, simplemente yo sabía que quería estar al servicio y cuidar. Y la vía que yo supe para entrar ahí fue por la enfermería. ¿Qué ocurrió? Pues yo qué sé, cosas de la vida. Conocí al que hoy es mi marido, que él había pasado, cuando yo lo conocía, acababa de pasar por un proceso oncológico, por un cáncer, que había dejado pues, sus espermatozoides hechos un churro, ¿no? Tenía pocos espermatozoides, con formas anormales y además que no se movían bien. Y bueno, precisamente hablar nosotros, desde bien pronto cuando nos conocimos, de nuestros proyectos vitales, quizá juntos o no, porque ni siquiera sabíamos si íbamos a seguir, pero hablar de qué esperábamos de la vida, de cómo nos veíamos en 10 años, tener este tipo de conversaciones que quizá no se tienen en esos momentos, sí, porque pero además son incómodas. Son incómodas, nos hizo poner sobre la mesa las cartas con las que jugábamos e incluso yo, en un momento dado, plantearme de, vale, yo siempre he querido ser madre y tengo delante a una persona que tiene un diagnóstico que a priori, y salvo casi milagro, imposibilita que vayamos a poder ser padres. ¿Quiero seguir con esta persona igualmente? Fueron preguntas, qué duro, ¿eh? Fueron preguntas que nosotros nos tuvimos que hacer, o en este caso hablo por mí, yo, muy jovencita, pues yo le conocí con 17, pues esta conversación lo tendríamos con 17 y medio, 18 años. Entonces, bueno, pues obviamente la decisión fue sí, quiero continuar. Y también, no solo por su parte, sino que yo por mi parte, en mi adolescencia, cuando yo empecé a tener la menstruación, pues resultó que tenía muchos desajustes menstruales, es más que casi no tenía la regla. A mí me venía la regla 1, 2, 3 veces al año. Mi madre me llevó al ginecólogo y el ginecólogo me recetó la pastilla anticonceptiva para regular el ciclo, ¿no? Spoiler, no regula el ciclo, pero mi madre ni yo lo sabíamos y yo pues empecé a tomar la píldora muy tranquila y muy contenta de que mis ciclos ya estaban regulados porque yo veía ese sangrado todos los meses, así que me diagnosticaron síndrome del ovario poliquístico y bueno, pues yo por mi parte pensaba que estaba todo más o menos en orden.
¿Qué ocurrió? Que cuando yo terminé la universidad decidimos iniciar la búsqueda de embarazo. Muy jovencitos, pero bueno, como sabíamos que iba a ser un largo camino, pues pensamos que era mejor hacerlo con tiempo. Mi sorpresa fue que al dejar la pastilla anticonceptiva, yo no tenía la regla. Estaba en el mismo punto que me había quedado cuando empecé a tomarla. Y ahí ya fue un poco de bajonazo, porque dijimos, bueno, además del factor masculino que tenía mi entonces novio, yo no tengo la regla. ¿Cómo me voy a quedar embarazada si no tengo la regla? ¿Y perdona que te corte? Sí, claro. ¿Cómo sentíais ahí? Supongo que tendríais una conversación también. ¿Cómo afectó a la pareja? Bueno, ahí, claro, éramos una pareja en ese sentido un poco atípica, porque cuando nuestros amigos estaban pensando a ver dónde se iban de Erasmus, que fuera más guay la experiencia, pues nosotros estábamos ahorrando por si teníamos que gastarnos 20.000 euros en una fecundación in vitro dentro de X años. Qué contraste. Sí, pero también gracias a eso creo yo que pudimos hacer las cosas con otra perspectiva. Pero bueno, nosotros lo que hicimos es ir al médico, ir a consultar, y fuimos al médico y le dijimos, nos pasa esto, ¿no? Yo apenas tengo la regla, tengo 3 reglas al año, él tiene un seminograma alterado con este diagnóstico y nosotros vamos a querer ser padres. Somos jóvenes, no tiene que ser mañana, pero ¿qué hacemos, no? Y bueno, al final lo que el médico nos dijo, hasta que no llevéis un año de búsqueda de embarazo, no os puedo derivar a la unidad de reproducción. Así que id y intentadlo y cuando pase por lo menos un año volvéis y os derivo a la unidad de reproducción. Nosotros hicimos eso, obviamente con muy poca fe, pues porque si no tenía la regla ya me dirás tú. O sea, sabíamos que no iba a llegar el embarazo, pero bueno, obedecimos, ¿no? ese protocolo. Esperamos más de un año, de hecho, y volvimos. No ha llegado el embarazo, como ya habíamos cumplido los tiempos, nos derivaron a la unidad de reproducción. Y eso fue un palo gordo cuando fuimos allí. Eso sí que marcó un punto de inflexión porque, bueno, yo llegué a esa consulta muy ilusionada y como muy orgullosa de decir, qué bien, creo que me van a felicitar, se van a poner muy contentos aquí en este servicio de que venga una chica jovencita, yo tendría 23 o 24 años, que venga una chica jovencita a decir, tenemos ambos problemas de fertilidad, queremos ser padres, fijaos, tenemos tiempo por delante, estamos dispuestos a hacer lo que nos digáis, qué hay que hacer para mejorar, para conseguir este embarazo de forma natural, si es que fuera posible, y si no fuera posible, pues para llegar a la técnica de reproducción asistida, que en este caso sería una fecundación in vitro, ya nos lo habían dicho, en las mejores condiciones. Y perdona otra vez que te corte. Sí. ¿Cómo recibisteis esa noticia de decir, la única forma que se supone que vamos a ser padres es mediante la fecundación in vitro? Pues esto es lo que te comentaba, porque además en esa consulta en la que yo iba, pues eso, como casi diciendo, es que es la paciente ideal, ¿no? Una chica joven que tiene que ambos tienen problemas de fertilidad y que están aquí abiertos a hacer lo que haga falta. Y la respuesta que tuvimos, pues no fue esa. La respuesta fue, ¿pero qué haces aquí con 23 años? ¿Cómo te voy a hacer una FIB? Bueno, hago un pequeño paréntesis porque voy a utilizar algunos términos por si alguna persona no lo sabe. La FIB es la fecundación in vitro, vale. que recuérdame luego por dónde voy, vamos en la consulta, vale, para que luego no me pierda. Como técnicas de reproducción asistida principales tenemos la inseminación artificial, que se le da una medicación a la mujer para estimular que ovule, y después el semen del hombre se capacita en el laboratorio y se introduce en el tracto femenino, y la fecundación se produce de forma natural dentro de la mujer, ¿vale? Okay. Y luego tenemos la fecundación in vitro, que es más intervencionista, que lo que se hace es estimular igualmente la ovulación de la mujer, sacar todos los óvulos que esa mujer tiene y en un laboratorio capacitar la muestra del semen, coger los óvulos, echarlos en una placa, y hay dos opciones, o bien dejar que el espermatozoide fecunde al óvulo solo en el laboratorio, o coger el espermatozoide y meterlo a la fuerza en el óvulo, ¿vale? La técnica que a nosotros nos recomendaron, por el mal pronóstico del seminograma, que es esa muestra de semen, era la segunda. O sea, estaba tan mal que había que coger el espermatozoide y meterlo en el óvulo, porque si dejabas al espermatozoide en la placa, pues seguramente no
no fecundase ni siquiera. Cierro paréntesis, ¿vale? Porque voy a referirme a la FIB, pues para que la gente sepa a qué nos Te referimos. agradecemos la explicación. Entonces, bueno, pues este doctor me dijo, no, ¿de verdad quieres hacerte una FIB con 23 años? Y claro, yo le dije, no, claro que no, si yo no estoy aquí para que me hagas una FIB, yo estoy aquí para que me ayudes a mejorar nuestra fertilidad y que si tenemos que llegar a la FIB, lleguemos en las mejores condiciones, pero bueno, por lo menos haber optado a poder buscar el embarazo de forma natural. Y su respuesta fue, no, las cosas no se hacen así, no podéis hacer nada, buscar seguir intentándolo, ¿no? A ver si suena la flauta, es complicado, pero quizás suena la flauta, quién sabe, y cuando pasen unos años, pues por lo menos que tengas tú 30 años, vienes y ya te hacemos la fecundación in vitro. Esto realmente fue lo que a nosotros bueno, es más, nos dijo incluso, porque recuerdo las palabras de, pero si no estaréis ni casados. Y nosotros le dijimos, pues no, la verdad es que todavía no. Pues mira, os casáis, dejáis que pase el tiempo y cuando ya seas más mayor, vienes. Esto realmente fue lo que a nosotros, yo creo que salimos de la consulta, nos miramos y ahí fue cuando, sin decirnos nada, pero dijimos, estamos solos. Ahora no nos van a ayudar. Ya entiendo por qué tanta importancia al término de acompañamiento, porque os dejaron desamparados. Sí, no digo que sea la experiencia de todo el mundo, por supuesto, pero no es algo raro que ocurra algo así. ¿Y dirías que en ese momento, cómo te afectó todo eso? ¿Tú en ese momento estabas obsesionada con quedarte embarazada? No, yo nunca me obsesioné con quedarme embarazada. Nunca, porque decidí no obsesionarme. Si no hubiera puesto todo de mi parte para no obsesionarme, me hubiera obsesionado, claro. Pero bueno, le paré los pies al monstruo cuando era pequeñito. Entonces, ahí lo que sucedió es que dijimos, vale, pues tenemos dos opciones, conformarnos con esto o hacer algo. Y ahí es donde empezó mi formación independiente en todo esto. Y lo primero que yo hice fue, vale, a priori nos han dicho que el seminograma no se puede mejorar porque es fruto de un tratamiento, de quimioterapia, etc. Pero yo sí que podré mejorar. Digo yo, soy una chica joven, ¿por qué no voy a poder tener yo una salud hormonal buena, ¿no? Y ahí empecé a investigar. Lo primero que necesitamos es que yo tenga la regla, porque si no, el embarazo no va a llegar, aunque estemos aquí 10 años. Y ahí descubrí yo una herramienta que ahora es básica en mi trabajo y que me acompaña desde entonces, que es el método sintotérmico. ¿Vale? Que para los mortales nos puedes traducir. Para el común de los mortales, el método sintotérmico es una herramienta de gestión natural de la fertilidad que consiste en observar y registrar ciertos biomarcadores, indicadores de fertilidad que tenemos las mujeres de forma natural en el cuerpo, para de ahí sacar, entender el lenguaje de nuestro cuerpo y poder tener, porque estos signos los vamos apuntando en una gráfica día a día, y tenemos un informe mensual de nuestra salud hormonal y general y de nuestro nivel de fertilidad a través de este registro, que a la vista parece un poco como un electrocardiograma. ¿Ves el electrocardiograma, ¿no?, que tiene ahí? Pues esto es algo similar. Y estos biomarcadores, los que yo aprendí a utilizar y los que utilizo, son la temperatura basal, es decir, la temperatura que tenemos antes de levantarnos de la cama, la basal del cuerpo, y la observación de las secreciones vaginales que tenemos las mujeres, que esto es algo que naturalicemos los fluidos del cuerpo porque están ahí para algo y para darnos una información. Las secreciones que tenemos las mujeres, pues algunas de ellas provienen del cuello del útero y su función es ayudarnos a la reproducción y están influenciadas por las hormonas y se modifican cíclicamente en función de los cambios hormonales que tenemos las mujeres, de tal forma que nosotras, observándolas, podemos saber si tenemos altos niveles de estrógenos o bajos, si tenemos altos niveles de progesterona o bajos, si estamos en unos días favorables para poder quedarnos embarazadas en nuestra, lo que se llama ventana fértil. Porque, cosa interesante también, nos hemos pasado, las mujeres en general, nos pasamos la mayor parte de nuestra vida pensando que nos podemos quedar embarazadas cualquier día del mes. Y realmente los días en los que es posible tener un embarazo
en mujeres que tienen ciclos regulares de 28-30 días, y en cualquier mujer, pero en todo el ciclo menstrual somos fértiles 4 días, 5, solamente. Al mes. Al mes. Al mes, no, al ciclo. Por eso digo, yo, por ejemplo, que tenía ciclos de 3 meses, yo era fértil 4 días en 3 meses. ¿Te puedes imaginar cómo demonios sé yo cuáles son mis 4 días fértiles en esos 3 meses? Que tenía ciclos que algunos duraban 40 días y otros 70. Bueno, pues gracias a esta herramienta yo pude comprobar cuándo estaba potencialmente en mis días fértiles y pude comprobar cuándo ovulaba. Sin esta herramienta yo no hubiera conseguido el embarazo natural. Porque luego, dentro de esos días fértiles, hablando ya de probabilidades, ¿qué probabilidades realmente hay de quedarte embarazada? Claro, pues aquí depende mucho de la edad de la mujer, pero podríamos decir que la especie humana somos una especie no muy fértil. Apostamos más por la calidad que por la cantidad, por decirlo así de una forma que se entienda. Entonces, las probabilidades de quedarme embarazada, bueno, yo no, porque yo ya tenía una patología. Una pareja sana, que no tenga ningún diagnóstico conocido de infertilidad y de salud, ¿no? Tiene aproximadamente un 25% de posibilidades de lograr el embarazo en cada ciclo en nuestra década de los 20. Si estamos ya en nuestros 30, va reduciéndose, en los 35 a lo mejor ya estamos hablando de un 15% y en los 40 un 8% y disminuyendo, un 5%. Entonces, una pareja sana. Por poner un número a ese ejemplo que nos has puesto tú, ¿qué edad es óptima para quedarte embarazada? Claro, a nivel biológico, alrededor de los 25 años es una muy buena edad para quedarse embarazada. 25, 30, ni muy jóvenes. Es verdad que los embarazos de mujeres muy jóvenes o de adolescentes tienen sus complicaciones, no es una edad óptima para quedarse embarazada, pero a partir de los 30 está comprobado que el nivel de fertilidad va decayendo y a partir de los 35 muchísimo más. Eso me choca un poco con lo que vemos hoy en día, que se ha retrasado la edad de la maternidad, sobre todo a la década de los 30. Sí, eso es una de las causas que están influyendo, por supuesto. Por eso yo pensé que me iban a felicitar cuando me presenté en la consulta con 23. Claro, y los expertos te dijeron todo lo contrario. Claro, a ver, yo aquí, una de las herramientas que yo aprendí fue esta, el método sintotérmico, y luego también me formé en nutrición, aprendí realmente también cómo funciona nuestro cuerpo más allá de lo que me habían enseñado en la universidad y aprendí la importancia que tiene el estilo de vida, los hábitos, en cómo mejorar esa fertilidad que ambos teníamos. Y ya por cerrar un poco la historia nuestra y luego si quieres hablamos de la edad, pues bueno, lo que ocurrió fue que mis ciclos fueron mejorando muchísimo. A mí ahí también yo me estudié, me detectaron una resistencia a la insulina. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Cuando algo no funciona, siempre hay una causa detrás. Los ciclos alterados son un síntoma. O un seminograma alterado es un síntoma de que hay detrás una condición de salud. Así que, bajo mi punto de vista, la clave está en ir a las causas raíces que hacen que tengamos esos síntomas, que eso se refleje así. Nosotros continuamos buscando embarazo y 4 años después de esto que te he contado, pues por fin vimos el test positivo cuando estábamos ya en lista de espera para ir a fecundación in vitro, porque al final, había pasado tiempo. La lista de espera, eso también hay que tenerlo en cuenta, era casi 1 año. Por lo tanto dijimos, pues nos vamos a poner en lista de espera para que cuando nos toque pues no se alargue esto demasiado. Ahí. Exacto. Llegó ese test positivo y este fue el momento más feliz de nuestras vidas, que lamentablemente terminó en un embarazo que no fue bien. Y para esto sí que es verdad que no estaba preparada yo en absoluto. Me había preparado porque en todo este tiempo, claro, sobrevolaba la idea de que el embarazo no llegase nunca. Eso sí que era una realidad con la que contábamos desde el inicio. Pero no sé por qué yo nunca me puse en la tesitura de que el embarazo pudiera llegar y una vez ya embarazada, luego no fuera bien.
pues también esto existe y hay que visibilizarlo. Y bueno, pues al cabo de los meses el embarazo no fue bien y al final nos encontramos otra vez en el punto de partida, habría que volver a empezar otra vez, solo que emocionalmente, pues mucho peor. Me lo puedo imaginar. Mucho peor. De hecho, ahí paramos la búsqueda de embarazo, que esto es algo que también quiero poner sobre la mesa porque para poder cuidar, para poder concebir, gestar, parir, lactar y criar a otro ser vivo, tenemos que estar en unas condiciones como para poder sostener todo ese proceso. Si no estamos en esas condiciones, es una decisión valiente no meterse en ese proceso. Y yo no estaba bien emocionalmente, es más, tuvimos esa conversación de ¿y si lo dejamos aquí? Y eso fue también otro punto de inflexión de decir, ¿y si nuestra familia solo fuera una familia de 2? Nosotros siempre hemos querido ser 5, queríamos tener 3 hijos. ¿Y si no? ¿Y si fuéramos 2? ¿Qué ocurriría? Estuvimos 9 meses en los que yo personalmente, principalmente, estuve pensando si quería retomar la búsqueda de embarazo o no, porque yo tenía mucho miedo a volver a pasar por lo mismo. Y responder y hablar sobre esa pregunta fue clave en lo que tú me has preguntado de ¿no te obsesionaste? Pues no. Y no me obsesioné porque decidimos que nuestra familia iba a ser casa y que iba a ser nuestro proyecto independientemente de los miembros que tuviera esa familia. Y que íbamos a hacer todo lo que estuviera en nuestra mano, pero que si finalmente no era la familia que habíamos pensado, también podíamos ser capaces de ser felices. Porque la decisión de ser feliz está dentro. Joder, qué buen ejercicio. Claro. Entonces, nosotros desde luego vamos a ir a por todas cuando decidimos retomar la búsqueda. Pero en el caso de que las cosas no salgan como queremos, debemos tener la humildad suficiente para asumir que no somos Dios. Y debemos tener también pues, la constancia en esa decisión de... Sí, la decisión, porque es una decisión de no depender de nada material para tener serenidad por dentro. Y desde ese otro punto volvimos otra vez a darlo todo en la búsqueda de embarazo, pero no es incompatible estar abierto a el mundo de las infinitas posibilidades que tenemos delante con ir a por todas. Y volvimos otra vez a retomar la búsqueda de embarazo, con miedo, claro, pero bueno, con mucha gestión emocional y mental. Y ahí ya sí llegó pues, quien hoy es mi hijo mayor y 2 años después, quien hoy es mi hijo menor. Yo mejoré mi fertilidad, mejoré mis ciclos, por supuesto, si no hubiera llegado el embarazo, y mi marido mejoró su seminograma. Nunca llegó a ser un seminograma óptimo, porque después de su tratamiento, pues seguramente no sea posible, pero bueno, sí lo suficientemente bueno para tener 2 hijos sanos en casa ahora. Y ahora súper felices en esa casita que nos comentaban, ¿no? Joder, qué guay. La verdad es que me alegro mucho, muy valiente por compartir con todos nosotros nuestra historia, o sea, tu historia, perdón. Seguro que muchas mujeres que nos están viendo ahora se sienten identificadas y creo que es algo que merece visibilidad. Ya por aportarles también a esas personas que nos están viendo una parte más práctica, has dicho algo que me ha parecido clave, que tú mejoraste tus periodos gracias al estilo de vida. ¿Qué Sí. cosas concretamente de nuestro estilo de vida que no lo tenemos interiorizado está afectando a nuestra fertilidad? Pues mira, básicamente lo primero es una pregunta que yo haría a todas las parejas que se puedan plantear, Porque ¿no? pequeño inciso, ahora hago yo el paréntesis. Todo eso afecta a los biomarcadores que hemos estado hablando antes, ¿no? Sí, los biomarcadores son un espejo. Del estilo de vida. Son un espejo de la salud hormonal que a su vez está influenciada por el estilo de vida. Vale. Ya cierro, perdona. Entonces, aquí al fin, lo primero, lo que iba a comentar es, ¿en tu estilo de vida entra un bebé?
Esta sería la primera pregunta. ¿En tu día a día entra un bebé o podría entrar con algunos ajustes en unos meses? Porque hay vidas en las que no entra un bebé ni con calzador. Como por ejemplo. Pues como por ejemplo una pareja que se levanta por la mañana, toma un café con una tostada, medio de pie cuando va al trabajo, se mete en el coche, van a trabajar, está encerrada en una oficina que no le ha dado ni un rayo de sol, con un nivel de estrés elevado, porque hay que entregar este informe, esta reunión, a la hora de comer, come 4 cosas que puede hasta volver a retomar, vuelve en su cubículo de la oficina, termina a las 6 de la tarde, se mete en un atasco, va a comprar, llega a casa, prepara la cena, saluda un poco de soslayo a su marido que está en el sofá scrolleando el móvil, cenan a las 10:30, ven un poco una serie y se van a dormir. ¿Es una realidad? Es una realidad. Mira, yo tuve una mentora de emprendimiento, pero que al final todo se relaciona y todo lo podemos tener en cuenta, que me decía, yo le estaba hablando, sinceramente, le estaba contando milongas porque me daba miedo tomar una decisión. Y me dijo, mira, Cassandra, a mí no me cuentes tus prioridades, tú enséñamelas. Si me enseñas tu agenda, tus horarios, tu día a día, tu agenda del día a día, y me enseñas tu cuenta bancaria, esas son tus prioridades. Me da igual las que tú me estés diciendo de boquilla. Sí, ¿Qué haces en tu día a día? ¿Qué priorizas? ¿Qué estás actos. priorizando? Lo que haces en tu día a día construye tu vida, la realidad de tu vida que tú has creado. Y en qué inviertes tu dinero refleja tus prioridades. En qué eliges gastar el dinero que ganas invirtiendo tu tiempo, ¿no? Pues esto es lo primero que hay que poner sobre la mesa. Llevo un estilo de vida en el que es amigable para formar una familia, o que puede serlo, porque es verdad que no tiene por qué ser. Obviamente no tienes que ponerte el despertador para levantarte cada 2 horas por la noche para imaginar que podrías hacerlo si tuvieras un bebé. No es eso. Pero creo que se entiende. Y por otra parte, respetar nuestros ritmos, que es lo que hablábamos. La salud hormonal es muy sensible al entorno. Las hormonas son mensajeros que comunican los distintos sistemas del organismo. Relacionan unos sistemas con otros, envían mensajes para que funcionen correctamente, pero son sensibles. Y son sensibles porque realmente estamos en convivencia con el entorno, con los ritmos. Las mujeres mucho más porque somos cíclicas, pero los hombres también. Tenemos que tener en cuenta a la hora de mejorar la salud hormonal, esto es como una cascada. ¿Se podría decir directamente, señalar con el dedo qué hábito está impidiendo que tú te quedes embarazada? Casi nunca. Los problemas de fertilidad prácticamente siempre son multifactoriales. Eso significa que hay muchas causas que, una por aquí, otra por allá, otra por el otro lado, hacen que la salud hormonal no esté bien o que el nivel de fertilidad no esté bien. Es la suma de todos ellos lo que hace que funcionemos o no a nivel hormonal. Por lo tanto, estar en consonancia con los ritmos realmente es vivir de día, dormir de noche, exponerte a la luz del sol, a la naturaleza, al exterior cuando es de día, y cuando es de noche, dormir, dejar pantallas, dejar estímulos, descansar. El sueño es importantísimo en las mujeres y en los hombres para la salud y para la fertilidad. La fertilidad es un reflejo de la salud. La alimentación, lo mismo. Una alimentación que apoye la calidad de los ovocitos, la calidad de los espermatozoides, y si hay alguna condición de salud a mayores, como puede ser en mi caso, por ejemplo, que había una resistencia a la insulina, pues algunos ajustes específicos para ese caso. La que tenga hipotiroidismo, pues le recomendaremos hipotiroidismo, etc. ¿Y dirías que es comer sano en general, o podemos decir que hay algunos alimentos que la favorecen más? Mira, a día de hoy lo que nos dice la evidencia científica es que la dieta que más favorece un entorno favorable para la fertilidad podríamos decir que es la dieta mediterránea, pero voy a acotar un poco más porque ahora un poco la dieta mediterránea... Sí, ha entrado cualquier cosa. Exacto, entra cualquier cosa. Una dieta
basada en alimentos, rica en alimentos de origen vegetal, verduras, frutas, legumbres, semillas, frutos secos, y que incluya también proteínas de calidad, pueden ser las legumbres, pescado azul pequeño, por ejemplo, y limitando o evitando ultraprocesados, carnes rojas procesadas, grasas trans. Esto es básico para mejorar, es lo que más evidencia tiene para mejorar la calidad de los gametos, que son los óvulos y los espermatozoides. Después, a partir de esta base, cada pareja o cada persona pues necesitará sus ajustes concretos, como te decía. Pues no es lo mismo una persona que tiene obesidad que una persona que tiene infrapeso o que tiene un porcentaje demasiado bajito de grasa corporal, por ejemplo. O no es lo mismo una persona que tiene un hipotiroidismo autoinmune que una persona que no. Pero a nivel general, ningún alimento por sí mismo beneficia a la fertilidad. El primer paso es este que yo te he comentado, pero sí es cierto que si quieres, pues por ejemplo, 2 alimentos, ¿no?, que te puedo decir que a mí me gustan y por qué, puede ser uno las crucíferas, brócoli, coliflor, nos ayudan a metabolizar mejor los estrógenos y ayudar a que no haya un exceso de estrógenos en las mujeres. Y por decir uno en el varón, por ejemplo, pues el licopeno que tiene el tomate, sobre todo el tomate concentrado. Incluso lo incluyen muchos suplementos, este licopeno, porque ayuda a mejorar ese seminograma. Pero quiero que quede muy claro que no se trata de comer tomate, ¿no? Esto tiene que ir englobado dentro de un plan que cuando me preguntabas un poco el cómo he caído yo aquí, pues que lo hemos hablado, ¿no? El nombre. Yo lo que hice fue, porque volviendo un poco a la consulta, cuando yo volví a las consultas con mis hijos, volví otra vez con esa inocencia un poco de decir, qué guay, me van a preguntar, seguro que me van a decir, ostras, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Cómo lo habéis hecho? Contadnos, claro, para que podamos ayudar a otras parejas. Y nadie nunca me lo preguntó. Siempre decía, ¡jo, qué suerte habéis tenido! ¡Jo, qué suerte, un milagro! Y bueno, obviamente hay una parte de suerte o de, no sé cómo llamarlo, que no depende de nosotros. Hay que tenerlo a favor. Pero nos lo hemos currado mucho. Y me lo nadie creo. Claro. Escuchándote me lo creo. Y yo decía, ¿cómo no voy a contarle esto a otras personas? Yo ya era enfermera, matrona, tenía cierto bagaje para poder, que ojo, no fue fácil, porque yo me acuerdo para aprender el método sintotérmico que te comento, antes, cuando yo te estoy hablando, no había redes como ahora, no era tan accesible. Bueno, parece que estoy hablando ahí de la prehistoria, no tanto, pero es verdad que no se oía tanto esto de la fertilidad natural. Y yo me mandaba emails con una mujer de Francia que me ayudaba a enseñarme a registrar el ciclo. Era un poco precario ese aprendizaje. Por eso yo dije, es que casi no ha sido un proyecto como de emprendimiento como tal, sino un poco la obligación para con la sociedad de una mujer que no tenga las posibilidades, privilegios, podríamos llamar, no lo sé, que yo he tenido, nunca va a llegar a esta información. Así que yo estructuré todo lo que yo me senté un día y además fue así tal cual, ¿eh? Y puse una hoja y dije, vale, ¿qué hemos hecho nosotros? Aquí estábamos con nuestro diagnóstico de esterilidad y aquí tenemos 2 hijos sanos. ¿Qué ha pasado por ese camino? Y fui poniendo, vale, primero hice esto, y en qué orden, y cómo es inteligente hacerlo. Y de ahí salió la metodología que yo hoy utilizo con las parejas a las que acompaño, que es el método CIMA, por eso me reía, porque se basa en, lo primero, utilizar el ciclo menstrual como una herramienta diagnóstica de en qué punto estamos. La M es la mentalidad. De hecho, fíjate qué peso tan importante, va antes de los suplementos la mentalidad, ¿eh? Porque para mí no tiene sentido hipotecar tu vida o tener tu vida en una sala de espera hasta que llegue el embarazo. La búsqueda de embarazo es parte de tu vida igual y hay que estar muy preparados en esto. Y luego la A de la alimentación, suplementación, actividad, deporte, ejercicio, descanso, dormir, importantísimo. Y luego el ambiente que nos rodea, disminuir en la medida de lo posible la exposición a tóxicos, disruptores hormonales. Que ahí es donde entra ya, me imagino, el tema de fumar, alcohol. Claro, sí. Mira, en cuanto a la fertilidad masculina, una de las causas que más perjudica a la fertilidad masculina es el tabaco.
fumar. O sea que esto también hay que tenerlo un poco en mente, que a veces hay que empezar. Por eso es importante tener un plan y tener una estrategia, porque quizá no tiene mucho sentido estar invirtiendo 200 euros al mes en suplementos y estar fumando medio paquete al día. A lo mejor lo más inteligente es hacer todo lo posible para disminuir al máximo ese consumo de tabaco, que va a ser Claro más rentable. que de esto no hemos hablado. ¿Cómo afecta a la pareja? La búsqueda de embarazo. O sea, el la inf- hombre, en este caso. Bueno, pues el hombre es la mitad, ¿no? Mira, de las causas de infertilidad, esto también voy a aclararlo porque me refiero, estamos hablando de infertilidad a nivel general, a nivel diagnóstico, como diagnóstico clínico. La definición de esterilidad se le da, el diagnóstico de esterilidad se le da a una pareja que tras un año de búsqueda de embarazo, generalmente, a veces dependiendo si hay patologías o la edad puede ser menos, pero un año de búsqueda de embarazo no llega a ese test positivo. Ahí se te hace un diagnóstico de esterilidad. Es el que nosotros teníamos, por ejemplo. Pasa más de un año, no llega el embarazo, estéril. Te manda la consulta de esterilidad, tienes ese diagnóstico, ¿no?, de esterilidad. Infertilidad es una pareja que sí que consigue ese test positivo, pero el embarazo no evoluciona, con lo cual no consigue tener después un bebé. Hay un aborto precoz y no avanza. Pero bueno, lo hablamos a nivel general. Pero esto, bueno, hablando del diagnóstico y de las etiquetas, esto es una de las cosas que nosotros hicimos como pareja, que es lo que me habías preguntado. Nosotros no aceptamos ese diagnóstico. Yo no quería ser estéril. Estéril, no sé, son los gatos cuando los esterilizas, ¿no? A mí no me gustó que me pusieran ese diagnóstico porque además yo no lo veía real. Yo lo entiendo, esto hablo como paciente ahora, no como profesional sanitario. Yo entiendo que tengan que meternos por ciertos caminos para poder darnos una buena atención y en algún momento, en algún punto hay que poner los cortes para organizar el servicio que se da al paciente. Por supuesto que sí. Pero yo digo, lo que yo pensé es, vale, en el papel que ponga lo que quiera. Pero para mí, estéril significa imposible. ¿Y tú no te sentías así? No, porque no era verdad. ¿Cómo sabe ese doctor que yo tengo enfrente que yo nunca voy a conseguir tener un hijo de forma natural? ¿Porque no lo haya conseguido hasta ahora en un año? Pero puedo hacer las cosas mejor, pueden cambiar factores de mi salud. Una persona realmente, como yo lo sentía estéril, es una mujer que ha nacido sin útero, por ejemplo. Vale, pues ahí realmente es imposible que haya ninguna posibilidad de embarazo biológico, de embarazo. Pero en mi caso no. Mientras haya una posibilidad, no hay cero. Entonces, si no es imposible, es posible. Y si es posible, yo no soy estéril, hasta que se demuestre lo contrario. Y eso nos ayudó, no desde la lucha, porque yo no soy nada partidaria de la lucha. Yo creo que una mujer que está en lucha, su cuerpo no está preparado para quedarse, para gestar. Necesitamos sentirnos seguras para quedarnos embarazadas. Y luchando no es una buena información que tú transmites a tu cuerpo. Por lo tanto, yo nunca luché, no luchaba. Pero sí atraía oportunidades, vamos a llamarlo así. De ahí la importancia que has dicho antes de la mentalidad, ¿no? Sí, exacto. Y hilando con lo que me comentabas de la pareja, es verdad que ahí nosotros siempre fuimos un equipo. Y lo tuvimos muy claro siempre porque teníamos clarísimo que nuestros hijos eran el fruto de nuestro amor. Por lo tanto, y que queríamos que vinieran en una familia pues con unas buenas bases, y si no era así, no lo queríamos. Así que a nosotros personalmente nos unió más, porque cuando tú ves si tu pareja es tu compañera de vida o no, realmente es cuando las cosas se ponen feas. De vacaciones en Bali con una piña colada, pues casi, bueno, cualquier pareja funciona, ¿no? Pero cuando están los momentos duros, ahí es donde se ve si
si hay equipo o no. Y nosotros decidimos que éramos equipo y que nuestra visión y nuestra mentalidad ahí fue, volviendo otra vez al nombre que nos ha unido, llegar a la cima de nuestra fertilidad. Por eso no había posibilidad de fracasar. Nosotros, nuestro objetivo no era tanto ver un test de embarazo positivo, sino llegar a la cima de nuestra fertilidad. ¿Qué íbamos a ver? ¿Qué paisaje íbamos a ver desde la cima? No lo sabíamos. Quizá no nos gustaba el paisaje o no era el que hubiéramos elegido. Pero siempre íbamos a poder gestionar mucho mejor lo que sucediera con la serenidad que te da el haber hecho todo lo que has podido. Y no quedarte con la espinita de ¿y si hubiera ido por aquí? ¿Y si hubiera ido por allá? Esa espinita no nos iba a quedar. Total, porque luego se incrusta más. Exacto. ¿Y qué le dirías a esas mujeres que nos están viendo? Que yo creo que esto también es algo muy típico cuando están en ese proceso de intentar quedarse embarazadas pero no llega, que un poco los consejos que vemos a la orden del día hoy es porque lo estás pensando demasiado, no lo pienses, ya pasará, esto es lo típico que contra menos lo piensas pasa. Bueno, ahí hay un poquito de verdad en todo. Yo me sitúo en un punto intermedio, que es, no hay que obsesionarse, claro que no. De hecho, ya ves lo importante que es la mentalidad y lo importante que es para mí. Mi programa de acompañamiento se llama Proyecto Embarazo Integral. Proyecto Embarazo. Es decir, el embarazo es un proyecto de tu vida más. Debes tener otros proyectos. No puede ser que tu único proyecto sea la maternidad, sino que eso forma parte de un proyecto más grande y puede convivir con otros proyectos. Es que yo creo que contra más persigues algo, más se escapa. Exacto. Por eso mi mensaje y mi visión en la vida no es perseguir, es atraer. Es muy diferente. Parece que es lo mismo. Palabra clave. Exacto. Yo no persigo, atraigo. Y se vive mucho mejor desde ahí. Es verdad que el estrés afecta a la fertilidad, claro que sí, pero a nivel fisiológico, esto no es inventado. El eje adrenal, la segregación de cortisol, el cortisol es una hormona necesaria que todos debemos tener, pero compite con las hormonas encargadas, con algunas de las hormonas encargadas de que funcione nuestra fertilidad correctamente. Por lo tanto, unos niveles elevados de cortisol de forma crónica pueden hacer que una mujer incluso pierda la menstruación, lo que se llama amenorrea hipotalámica. No tiene regla, no está en menopausia, pero no tiene regla. Por lo tanto, ojo con esto, claro que sí. Ahora bien, yo tampoco soy partidaria, porque no le veo el sentido, a lo único que tienes que hacer es no pensar en ello y fluir, ¿no? Claro, hay veces que hay un problema físico. Y te pongo un ejemplo que yo me encuentro a menudo con mis parejas. Adelante. Cuando una mujer no sabe cuándo ovula y cuáles son sus días fértiles, lo que hace es, bueno, pues utilizar el calendario un poco y hacer la cuenta de la vieja a ver cuándo creo yo que puedo estar ovulando. Esto funcionaría así si las mujeres fuésemos robots. Pero como no lo somos, pues hay mujeres que cada mes ovulan en un día diferente. Y eso no tiene por qué estar mal si está en el contexto de un ciclo funcional. Hay mujeres que, aunque tengan ciclos regulares de 28 días con reglas normales, no ovulan cuando toca, entre comillas. Por lo tanto, hay veces que las parejas no están teniendo relaciones en los días fértiles. Aquí, por mucho que tú manifiestes, hagas afirmaciones y vivas y medites, no te vas a quedar embarazada. Y me gusta que digas eso porque creo que es otro mito de nuestra sociedad que también se oye mucho de cuando estás buscando ese embarazo, pensamos que el volumen es lo correcto, ¿no? Aumentar la frecuencia en la que tenemos relaciones y nos pensamos que por intentarlo todos los días es más probable. Bueno, a ver, claro, si lo haces todos los días, realmente sí vas a pillar la ventana fértil, sí o sí, eso es verdad. Aquí viene, y esto es
bueno, abro un pequeño melón, el tema de programar las relaciones o no. Yo soy partidaria de programar las relaciones y esto casi nadie lo dice. Sí, y está como muy mal visto, ¿no? O que precisamente puede ser el origen de que se genere una obsesión en la pareja. Nosotros estuvimos 6 años programando relaciones y aquí estamos. No es el acto de programarlas, sino la interpretación o la vivencia que tú le das a programar esas relaciones. Tú imagínate una pareja joven, no tiene intención de tener hijos, que uno vive en una ciudad, está estudiando, el otro está estudiando en otra ciudad y se ven los fines de semana. Vale. No es habitual el decir, es que nuestra pareja se va a ir al garete porque tú fíjate que fría es nuestra relación, o sea, relaciones programadas todos los sábados, porque claro, es cuando nos vemos, esto no va bien, no va a funcionar. A ver, pero ahí tendríamos otra forma de verlo. Yo creo que es cuestión de perspectivas. Si lo ponemos desde ese enfoque, desde luego que no, pero está el otro enfoque de, yo lo que pensaría, voy a aprovechar la semana y el sábado lo cojo con ganas porque es el día que te puedo ver. Exactamente, a eso me refiero. A eso me refiero, que normalmente, habitualmente, en estas parejas que por viajes, lo que sea, se ven el fin de semana, están desde el jueves emocionados de que el sábado se van a ver, hacen planes y lo viven con mucha ilusión. Es una relación programada igual. Sí, sí, no, es que me estaba imaginando el recordatorio en el calendar. Y es que eso sí que se puede ver muy frío. Yo creo que nos expliquen más cómo podemos naturalizarlo. Claro, aquí la cuestión es, una pareja sana, que a priori no tiene ningún diagnóstico, que no sospecha que pueda haber ningún problema de fertilidad. La mujer tiene la regla normal, no le duele, sus ciclos regulares, y eso, pues son jóvenes sanos, sin más, y deciden que quieren tener un hijo. No hay que hacer nada, solo hay que dejar, en el sentido de las relaciones, dejas de utilizar un anticonceptivo y ya está, tienes relaciones. Hay que tenerlas, porque eso es verdad, claro, si os veis una vez al mes, pues a lo mejor no va a llegar, pero teniendo relaciones habituales, normales, no hay que programar más, ni hay que hacer nada más. Pero claro, es que yo no me dirijo a ese tipo de parejas. Me dirijo a parejas que sospechan que puede haber algo más o, bueno, simplemente que por autoconocimiento les gusta saber. Yo ahora mismo no voy a tener más hijos. Sigo registrando mi ciclo y sigo sabiendo cuáles son mis días fértiles porque me gusta conocer mi cuerpo. Ya está, no tiene por qué haber algo detrás. La recomendación habitual que se da para lograr el embarazo es tener relaciones un día sí, un día no. ¿No? Normalmente se dice, bueno, pues tú tienes relaciones un día sí, un día no, y así vas a pillar la ventana fértil. Esto es verdad, pero esto desgasta muchísimo. Tú imagínate que mi marido y yo hubiéramos tenido que estar 6 años teniendo relaciones un día sí, un día no. En la vida pasan cosas. Vas a casa de tu abuela, viajáis, te pones mal o con fiebre, en la vida pasan cosas. Esto desgasta mucho. Las relaciones programadas en la ventana fértil, si tú sabes cuál es tu ventana fértil, si la mujer sabe detectar cuándo ovula, son 2 relaciones al mes. 2 relaciones al mes. Nadie, o deberíamos ser capaces de no obsesionarnos por programar 2 relaciones al mes. Que se programan si ese mes tienes San Valentín y el día que, sorpresa, ¿qué ocurre cuando tienes hijos? Y la abuela viene los miércoles por la tarde a sacar al niño. Otra relación programada, ¿no? Se vive de otra forma. Es mucho más el peso, el drama, que yo lo entiendo porque también he pasado por ahí, Yo esto lo digo con el bagaje que yo he vivido, pero también nos ha pasado eso. Y hemos sabido reencauzarlo. El decir, bueno, vamos a... Desdramatizar es algo muy bueno en la vida. Quitarle peso. Y ya quitándole peso, ¿te ha llegado alguna vez a preguntar a alguna clienta preguntas surrealistas del estilo de, ahora que estamos en el tema de físicamente hablando, si me recomiendas alguna pose mejor que otra? Sí. Eso. ¿Esa es pregunta típica? Bueno, a ver, no. Las que llegan a mí ya no, porque me suelen conocer un poquito y entonces ya saben que no. Pero, por ejemplo, en redes, etcétera, sí, hay muchos mitos alrededor de... y que tampoco tienen por qué saber, porque si nadie se los ha explicado.
Pero sí, lo de la postura, por ejemplo, sí, levantar las piernas, ¿no? Después de tener la relación y esperar. Bueno, aquí hay mucha variabilidad. A veces es levantar las piernas, a veces que te las agite tu marido, a veces esperar 10 minutos, a veces 20, a veces postura. Bueno, hay mucha variedad, ninguna tiene evidencia científica. Y las que te dicen de haz esto, ponte primero frío antes de tener relaciones sexuales para que sea hijo, o haz esto otro para que sea una niña. Tampoco tiene evidencia. Tampoco, No. ¿no? Pero muchas veces nos complicamos nosotros por no tener los conocimientos suficientes, que es a lo que quería llegar con lo de programar relaciones. No quiero minimizar la vivencia que se puede tener a este respecto, porque, bueno, pues es duro. Buscar un embarazo que no llega es muy duro y la gente lo hace lo mejor que puede. Esa es la realidad. Y si cometen errores es porque no tienen otras herramientas. Yo los cometí igual, incluso siendo profesional sanitario. ¿Cómo no los van a cometer ellos, ¿no? Entonces no quiero ridiculizar en este sentido, ni muchísimo menos, ni minusvalorar la presión que puede suponer en el hombre a veces también. Decir, de aquí puede salir mi hijo. Ostras, imagínate, ¿no? Ya, De esta relación puede salir mi hijo o no. ya. Pero ahí está esa parte de mentalidad de, bueno, vamos a bajar revoluciones, vamos a verlo de otra forma. No tiene sentido para mí una relación que no sea deseada y disfrutada, eso vaya por delante. Si no es así, no está sobre la mesa esa relación. Se pierde un ciclo, se perdió, ya vendrá otro. Pero la pareja por encima de todo. No tiene sentido dañar a la pareja por conseguir ese otro proyecto común que es un hijo. Bajo mi punto de vista, esto es mi opinión personal, ¿eh? De hecho, ahora que te estás poniendo muy filosófica, lo cual te animo, me gustaría que cerraras esta sección mandando un mensaje a esas mujeres que están buscando un embarazo, un consejo práctico de qué le dirías tú si la tuvieras aquí personalmente. Como consejo práctico, vale, pues creo que diría, pide cita con tu matrona del centro de salud. Vamos a desear y a esperar que sea una matrona que esté actualizada, que seguramente que sí, y dile que en los próximos meses, esto sería lo ideal, ¿no? Que en los próximos meses quieres empezar a buscar embarazo con tu pareja. Y ella te va a recomendar, ok, pues empieza a tomar ácido fólico y vamos a revisar cómo son tus ciclos menstruales, cómo es tu nivel de salud en general, porque quizá hay cositas que ya puedes ir haciendo para estar en ese mejor estado de salud posible a la hora de empezar la búsqueda de embarazo. Esto es lo que yo recomendaría a cualquier pareja que se plantee tener un hijo. Si ya estás en medio de la búsqueda de un embarazo que no llega, entonces pide ayuda. Y quizá la frase que diría es, no esperes a que te duela tanto que no haya alternativa. Pide ayuda antes. Cuando ya tu intuición te dice que la necesitas, ese es el momento. Pues hablando de ayuda, yo también voy a pedir ayuda porque me he traído a 3 colaboradoras para nuestra siguiente sección. Vamos para la mesa redonda. Perfecto. Bueno, pues ya estamos aquí en la mesa redonda. Cassandra, te voy presentando. Normalmente vienen 2, hoy te hemos traído un especial de 3 colaboradoras. Estupendo. En primer lugar, Mónica, bienvenida, Raquel y Alicia. Encantada. Así que yo te dejo con ellas, que han estado escuchando toda la charla. Pues y aquí te dejo estoy. en sus manos. Aquí está, chicas. Aquí me tenéis. Bueno, a mí me ha encantado tu charla, la verdad ¿Sí? que estaba embobada mirándote porque me ha parecido muy interesante. Creo que como sociedad no se tiene nada de información de todo lo que has dicho y quería pedirte como consejos para la gente joven que se quiera embarazar, un consejo básico, que no tiene problemas y demás. Que quiere embarazarse, pero... en ese momento Sí. o que plantea en algún momento. Que plantee. Pues básicamente lo que comentaba, hacer una consulta preconcepcional. Ujú. Esto es muy importante. Ir a
tu matrona, yo recomiendo, ¿no? Del centro de salud, lo digo porque esto es accesible a todo el mundo puede ir a su matrona del centro de salud y comentarle, decirle, quiero quedarme embarazada. Y ella te va a, si hace bien su trabajo, que en general es así, pues te va a preguntar, te va a hacer una historia clínica en la que te va a preguntar, ¿cuándo tienes tu última citología, por ejemplo? Uy, pues ni lo sé o no. Bueno, pues entonces te vamos a derivar al ginecólogo que te haga una revisión porque no la tienes en orden. Y es muy importante, ¿no?, ir al ginecólogo. Claro, es importante para mí es muy importante saber qué buscamos y qué queremos hacer con el resultado. Es importante ir al ginecólogo con un objetivo concreto, es decir, tampoco hace falta ir al ginecólogo, ¿no?, como ir al ginecólogo y al traumatólogo, ir ¿no?, a todo, a ver si encontramos algo. No, pero obviamente si tú te quieres quedar embarazada, claro que una visita al ginecólogo, que te haga una ecografía, que te haga una revisión para que a priori te dé el ok, porque imagínate que en la ecografía pues ya te pueden decir, pues mira, tienes aquí un pólipo o no, alguna otra cosa. Y en esa revisión también, en esa consulta preconcepcional, con la matrona la puedes hacer también la consulta con un ginecólogo, ¿eh? Lo que pasa es que esto en la sanidad pública casi nunca se puede hacer, pero con la matrona sí. Entonces la matrona sí te tiene que derivar, desde ahí quizá ya va a poder hacerlo de otra forma. Y te va a preguntar pues cómo son tus ciclos menstruales, ahí ya se va a poder ver algunas cosas que quizá ya pueden llamar la atención y poder empezar a abordarlo. Y también a la pareja, o sea, a la consulta preconcepcional vais los dos. Los dos. Claro, Total. porque puede haber algún factor que también pueda influir En él. En él, eso es. Y a priori, sobre todo por salud. Por salud y por dejarle en la mejor circunstancia a ese bebé que va a venir, sin pensar que algo pueda ir mal. Esto no se trata de decir voy a ir porque a ver si seguramente voy a tener algún problema. No. Si no sospeches que pueda haberlo. Claro, si tú ya ves y dices, vale, tengo las reglas muy dolorosas, tengo los ciclos irregulares, tengo manchado antes de que me venga la regla. O sea, si tú ya vas viendo cosas que se salen de lo funcional, de lo fisiológico, entonces ahí, pues con más motivo, hay que revisar qué está pasando. Porque realmente es normal que a nosotras como mujeres nos duela la regla. No. No es normal que la regla duela. Sí que es cierto que la menstruación es un proceso fisiológicamente inflamatorio, porque la menstruación no es más que el desprendimiento de la capa interna del útero, que cuando no hay un embarazo, pues ya no cumple ninguna función y se desprende. Por lo tanto, puede haber ciertas molestias, incomodidad, eso puede entrar dentro de lo esperable, pero dolor no. Dolor incapacitante, no. En una escala del 1 al 10 no te puede doler la menstruación 8, te puede doler 4, ¿no? Y ese 4, además, si tú pudieras adaptar tu día a lo que te apetece, a lo que necesitarías, sería llevadero. Quizá es más molesto porque tienes un día hiperajetreado en el que casi no puedes sentarte ni a comer, pero si tú pudieras adaptar un poco ese horario o trabajas desde casa, ¿sería más llevadero? Bueno, entonces quizá no es tanto el dolor, sino que tu estilo de vida, la sociedad o lo que sea no te permite adaptarte a esa fase del ciclo en la que estás. Pero debe ser pues, un dolor, una molestia que dure unas horas y que no te impida hacer tu vida normal. Si esto ocurre, no es normal. No debemos normalizar que una mujer tome todos los meses antiinflamatorios, que tome ibuprofeno, que lleve en el bolso los tampones y el ibuprofeno, porque es el pack de cuando te viene la regla. Claro. Eso no es normal. O sea, es normal en el sentido de que es habitual, pero no es fisiológico. ¿Y eso? ¿Hay una motivación a nivel de dieta? ¿Hay una motivación a nivel de estilo de vida? ¿De problemas de endometriosis? ¿Qué es lo que podría estar pasando por dentro? Claro, pues para eso yo a mis pacientes les paso un cuestionario de varias páginas, claro, para poder hacer un poco un escáner, es un Doctor House, ¿no? Vamos a ver qué está pasando aquí, porque casi nunca es una cosa. Claro. Casi nunca es una cosa, casi siempre es varios factores que pueden estar influyendo ahí. Pues por ejemplo, si hay una regla dolorosa, habitualmente también hay una regla abundante, un sangrado abundante, no siempre, pero suele relacionarse. Cuando esto ocurre, muchas veces, hay que hacer una historia clínica, pero muchas veces esto nos puede dar la pista de que en esa mujer hay un exceso de estrógenos o que los estrógenos se están expresando demasiado. Los estrógenos son las hormonas que producimos antes de ovular y que su función es que la capa interna del útero se ponga gordita
por si luego hay una implantación de un embrión, pues que esté preparado. Si hay demasiados estrógenos, los tejidos crecen demasiado, no necesitamos que crezcan tanto. Por lo tanto, si el endometrio, que es la capa interna del útero, se pone demasiado gordita, hay más posibilidades de que el sangrado sea más abundante, de que sea más doloroso, por lo tanto, de que haya coágulos. Hay más posibilidades de que formes miomas o pólipos, porque son tejidos que crecen donde no deberían crecer y como no deberían crecer. Ahí tenemos, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo de un montón que podría haber. Desde luego. Ahí podemos abordar tema, pues disruptores hormonales, por ejemplo. Cuando hay un hiperestrogenismo, un exceso de estrógenos, hay que revisar cómo podemos mejorar ese ambiente. Hay cosas que no podemos cambiar. El ambiente que hay en Madrid, pues es el ambiente que hay en Madrid. Te puedes ir o te quieres ir a vivir a otro sitio, ok, si no, pasa página, no le des más vueltas, no lo puedes cambiar. Pero sí que podemos hacer otras muchas acciones en el día a día para disminuir estos disruptores hormonales que, para quien no esté familiarizado, son sustancias que hemos hablado antes de las hormonas, que son los mensajeros que comunican los diferentes sistemas del cuerpo. Los disruptores hormonales son sustancias que incluso en niveles muy pequeñitos, no se necesitan grandes dosis, confunden a nuestras hormonas, bloquean los receptores de estas hormonas o modelan esa acción de las hormonas, y en este caso algunos de ellos lo que hacen es comportarse, que nuestro cuerpo se comporte como si tuviera demasiados estrógenos. Por ejemplo, en la endometriosis, etcétera, todas estas patologías es importante disminuir en la medida de lo que podamos estos disruptores hormonales que se encuentran en lo que comemos, en lo que nos ponemos en la piel, en los utensilios de cocina que usamos. Yo no soy partidaria de trastornarnos o de volvernos locas. Como decía, yo soy muy práctica y muy pragmática y manténlo simple. Lo que no puedes cambiar, punto, no le des más vueltas. Pero, sinceramente, ¿no puedes calentar el tupper en uno de cristal en vez de uno de plástico? ¿A que no es tan trabajoso? Bueno, pues eso ya te lo llevas. Utilizar productos de higiene, de cosmética, de autocuidado, que no tengan disruptores hormonales, que sean libres de disruptores hormonales. Cuando yo empecé, hace años, en la historia que os he contado, esto no había casi. Yo iba a la playa como un mimo, blanca, con los protectores solares físicos, porque le eché un par y me daba igual, pero no era gustoso. A día de hoy, yo hoy vengo con mi rutina facial y mi maquillaje sin disruptores hormonales. ¿Llama la atención? No, es igual que cualquier otro. Es tomar la decisión. Y has y investigado hacerlo. sobre ello también, ¿no? Qué echarte, qué productos utilizar y demás. Claro, exactamente. Entonces, la copa menstrual, por ejemplo, sería mejor, a lo mejor, que los tampones y que las compresas. ¿O? A nivel, por ejemplo, de productos de gestión de higiene menstrual, pues una opción muy buena son las bragas menstruales, las braguitas menstruales. Esto es una buena opción. La copa también es una buena opción, de materiales médicos, obviamente. Si utilizas tampones, pues que sean de algodón orgánico, mucho mejor que los que... Porque además la vagina es una vía de absorción también, hay medicaciones que se ponen por la vagina. Sí. Por lo tanto, todo lo que sea compresas también de algodón orgánico, esto es interesante tenerlo en cuenta también. Como digo, cada una en función de sus circunstancias e ir subiendo escalón a escalón. Si para ti ahora es complicadísimo comprar fruta ecológica porque vives en un sitio donde no hay acceso a ello, tienes que recorrer 30 kilómetros para ir a comprar 2 manzanas porque no tienes, en tu logística de vida no entra ahora mismo, bueno, pues empieza por los tuppers. O esa sartén que tienes que da grimilla, que suelta cositas negras, pues cámbiala, por ejemplo. Poco a poco ir dando pasos que todo suma, y de aquí a 10 años, pues quizá ya tienes un entorno mucho menos expuesto a tóxicos que ahora. Que ahora que estamos hablando de esto, te quería preguntar, porque tengo ovario poliquístico y estuve tomando 15 años la píldora que me retiraron por riesgo de trombos. Entonces me mandaron como suplementos un poco pues para que me viniese el periodo y demás. ¿Hay suplementos realmente que hacen que sustituya un poco la píldora? ¿Y hay más vías aparte de la píldora anticonceptiva para regular un poco lo que es la salud hormonal? Vale, claro, aquí tenemos que partir, te entiendo perfectamente porque yo también tengo síndrome de ovario Sí, por poliquístico. eso. Aquí hay 2 patologías, una es
Los ovarios poliquísticos, que es tener quistes en los ovarios, es algo localizado, quistes en los ovarios, y otra cosa es el síndrome de ovario poliquístico, que es lo que creo que ambas tenemos, que es un síndrome sistémico metabólico, que se manifiesta, nosotros nos canta, ¿no? Lo vemos, porque tenemos irregularidades en el ciclo menstrual, pero que afecta a todo nuestro organismo. De hecho, de ahí viene, por ejemplo, que yo tenga resistencia a la insulina, etc. Sí, yo también. Tú también, claro, es que al final es un síndrome que afecta a todo el organismo. Antes de responderte a esto, tema píldora. Claro, a ti te ha pasado un poco como a mí. La píldora no regula las hormonas, no regula el ciclo menstrual, inhibe el ciclo menstrual. Esto no tiene por qué ser ni bueno ni malo, pero hay que saberlo. Sí, porque es una falsa regla, o sea, realmente no. Exacto. El sangrado que tienes cuando tú tomas anticonceptivos hormonales no es la regla. No es justo transmitir la sensación de, ay, qué bien, ya tengo la regla todos los meses, esto está bajo control. No, la patología de base que tú tienes, que hace que no tengas ciclos menstruales funcionales, la sigues teniendo, aunque no la veas. Y eso hace que muchas mujeres hayan perdido unos años muy valiosos. Sí. Porque yo me encuentro muy a menudo que a lo mejor una mujer que ha estado pues toda su vida tomando la píldora anticonceptiva y con 38 dicen, venga, vamos a buscar embarazo, ¿no? No se acuerdan ya ni por qué la tomaron, porque cuando eran adolescentes pues le dijeron que para regular el ciclo, ya está. Sorpresa, la misma que tuve yo, solo que yo la tuve con 22 y ella a lo mejor con 38. Y con 38 ya no tenemos tanto tiempo. La patología que a ti te hacía necesitar regular tus hormonas, la vas a seguir teniendo seguramente. Por lo tanto, ¿hay un suplemento que ayude en el síndrome de ovario poliquístico? Sí que hay suplementos, por ejemplo, en el síndrome de ovario poliquístico el suplemento estrella, podría decir yo, es el inositol. Sí, lo tomo. Ahora bien, ¿sabes cuál es el mejor suplemento para regular tu salud hormonal? Omega 3. Un estilo de vida que seas capaz de mantener en el tiempo. Sí. El resto son ayudas que nosotras podemos ir utilizando, pero no se puede delegar en el poder de un suplemento el poder que tiene nuestro estilo de vida. Por lo tanto, un suplemento de forma aislada, bueno, mal no te va a hacer, desde luego que no, y más si tiene sentido como es en este caso. Pero la mayor parte de las veces se va a quedar súper corto y te va a quedar con la sensación de este suplemento no funciona. Bueno, no es que no funcione, es que la idea no es que funcione por sí solo, la idea es que funcione como parte de un abordaje. Vale. Yo te quería preguntar, ¿has notado que desde hace 20 años ahora ha cambiado la fertilidad en la sociedad? Bueno, yo personalmente no es que lo haya notado, pero bueno, como las estadísticas, claro, las estadísticas sí. Las estadísticas nos dicen que cada vez tenemos peor fertilidad y que cada vez más parejas tienen que recurrir, por ejemplo, a la reproducción asistida. ¿Por qué? Pues una vez más, por varias causas. Los disruptores, ¿no? A ver, una de ellas y de las más importantes, la edad de la mujer. Cada vez se tiene hijos más tarde también. Claro, o sea, al final yo no he elegido cómo funcionamos, pero es así. Sí. Y las posibilidades de embarazo, que lo estuvimos hablando antes por ciclo, disminuyen con la edad. Así que el retraso en la edad del primer hijo de la mujer hace que partamos ya de unas estadísticas a veces pues no muy esperanzadoras en ese sentido. Si además le sumamos otros factores asociados que pueda haber, como es el estilo de vida, que no es nada amigable con nuestra salud hormonal, como estábamos hablando, los disruptores, la fertilidad masculina, el factor masculino. Los hombres tienen hoy un 50% menos de espermatozoides que hace 50 años. Tienen la mitad, en general, ¿no? A nivel global, la mitad de espermatozoides que hace 50 años. Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Ya ves. Entonces eso hay que tenerlo también ahí en cuenta. Y con el tema de la fertilidad masculina, cuando decíamos qué nos puede hacer un signo de alarma o que nos pueda decir esto hay que revisarlo porque nos duele la regla, porque tenemos manchado antes de la regla. Los hombres su fertilidad no le da pistas. Claro. Un hombre hasta que no se hace un seminograma, y normalmente es ya cuando no queda otro remedio, porque ese también es otro tema, cuesta bastante por parte de los hombres plantearse examinar cómo es su semen. No es algo que salga de una forma tan natural que nosotros vamos a hacer una citología. Afortunadamente va cambiando, pero
yo todavía me encuentro parejas que desde que yo recomiendo hacer un seminograma hasta que el hombre accede a hacerse el seminograma pasan meses, ¿eh? Wow. Hay mucho detrás ahí Sí. y mucho que gestionar también por su parte, tema masculinidad, etcétera. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, que muchas veces está la mujer dándolo todo, revisándose todo lo revisable, y luego al cabo de 1 año y medio se hace un seminograma y está alterado el seminograma. Ya. Claro, porque volvemos a lo que hemos dicho antes, que el 100% que hace ella en realidad es un 50%, porque es la mitad. Sí, podríamos decir que sí. Y aprovecho este momento para decir que os dejaremos todas sus redes sociales en los comentarios por si hay alguna interesada que quiere personalmente hablar con ella. Estará todo en la descripción de este vídeo. Y aprovechando ya que abro este melón, yo te quería preguntar, ¿trabajas solo a nivel nacional? No, yo actualmente lo que tengo es un programa de acompañamiento, que esto también es algo un poco novedoso, porque yo ya no paso consulta al uso, de vienes a mi consulta y pasamos consulta, porque yo me di cuenta, fíjate lo que hablábamos en el podcast, que justo lo estábamos hablando ahora fuera de cámaras, se nos ha pasado volando 1 hora. Es que yo en 1 hora no le puedo contar a esa pareja ni un 5% de todo lo que tiene que saber para ayudarle a que consiga su bebé sano. ¿Qué ocurre? Le necesito más tiempo. Entonces yo lo que tengo es un programa de acompañamiento en el que estamos varios meses juntos con esa pareja, porque yo quiero dar todo lo que tengo para dar y que esa pareja, además, ojo, tenga un compromiso de llevar a cabo lo que vamos a trabajar, porque si no, ay, sí que interesante lo que cuenta Cassandra, seguimos igual, no hacemos nada. Y aquí queremos resultados ambos y el tiempo es muy valioso de todos, ¿no? Entonces tengo un programa de acompañamiento online. Por lo tanto, yo tengo parejas de España, pero tengo parejas pues de Irlanda, de Reino Unido, de Italia, de Francia, de Venezuela, de México, de Argentina, de Dubái, de todo el mundo, siempre de habla hispana, eso sí, de momento, de habla hispana, pero es un formato que es muy accesible para, bueno, pues para poder llegar a la mayor parte a la mayor cantidad de parejas que estén interesadas en ello, y también que sea compatible con el estilo de vida que tenemos, que bueno, pues cada una tiene sus horarios. También tengo parejas que tienen niños, que ya tienen otros hijos, y tienen niños pequeños, y bueno, pues siempre está bien poder flexibilizar y que sea adaptable a todos los estilos de vida. ¿Y qué pareja te ha marcado más? ¿Qué pareja me ha marcado más? Pues mira, tanto como pareja no lo sé, pero te puedo decir que los casos que más me han marcado, porque has dicho así, ¿no? Marcado, en abierto. Eso es. Son las parejas en las que se consigue el embarazo y después pasan cosas en el embarazo. Es decir, yo siempre les cuento y les digo que con el test positivo no termina la historia. Con el test positivo empieza la historia. Hay que tener perspectiva y no pensar en como hablábamos antes, de que la búsqueda de embarazo es un proyecto y luego empieza otro proyecto. Y yo soy muy partidaria de salir del victimismo y del drama, porque si no, mal asunto, de desdramatizar y de hacer un poco zoom y ver las cosas desde fuera, que lo que hoy nos parece un mundo, a lo mejor dentro de 10 años no lo es tanto. Y no pensar que con el test de embarazo se van a solucionar todos mis problemas y a partir de ahí voy a vivir en el mundo de los unicornios. El mundo de los unicornios, a veces sí, tenemos temporadas que dices, ay, esto es el mundo de los unicornios, y dura un tiempo. Luego en la vida pasan cosas antes de buscar el embarazo, después nos pasan cosas que no nos gustaría que nos pasaran, siempre. Pues las parejas, que ha habido varias, que en ese embarazo ha habido algún riesgo. Pues por ejemplo, una chica que contrajo la toxoplasmosis durante el embarazo, una infección que en nuestra vida normal no tiene por qué tener ninguna repercusión, pero en el embarazo es muy grave. Puede acabar con la muerte de ese feto o con resultados muy graves y muy malos. Pues por ejemplo, esta chica pasó un embarazo, es esta sensación de cuando consigues el test de embarazo y ya está, y luego
contra la toxoplasmosis, un montón de estudios a la bebé, un embarazo muy, muy, muy difícil. Y siempre me decía, ¿cuánto me sirve lo que hemos trabajado a nivel de mentalidad antes? Porque si a mí esto me pilla hace un año, que yo digo, dejamos de utilizar el preservativo, nos ponemos a tener hijos, y me pilla así en frío todo esto, yo no sé qué hubiera pasado, hubiera sido terrible. Y sin embargo, con el camino que he recorrido hasta ahora, que valoro mucho más lo que tengo, y con todas las herramientas que hemos ido trabajando para ser funcional en la vida, no solo en la búsqueda de embarazo, pues oye, no es un camino fácil, pero lo vivo desde otra forma. Pues esto yo creo que puede ser lo que más me ha marcado, que su niña está con ella felizmente, ¿eh? Pero hasta que se ve eso, pues se pasa muy mal. Y yo como profesional de la salud también lo pasamos mal, los que estamos en otro lado, claro. ¿Has notado que hay diferencias en cuanto a cómo se percibe el embarazo o los riesgos asociados en función de el país de donde venga la pareja? ¿O de cómo se lo toman entre el 50-50 que comentábamos y tal? La verdad es que no. También tengo que decirte que muchas de estas parejas son españolas que viven en esos países. Uh-huh. Claro, yo no puedo atender a una persona sueca porque no tengo ni idea, ¿no? de atenderla. Son españolas o de habla hispana que viven en otros países, por lo tanto, lo único que yo podría comparar quizá sería pues de América y España, y en ese sentido yo no he notado diferencias. Lo que sí que he notado diferencias es en la atención que recibimos, que no sabemos la suerte que tenemos en España con la sanidad pública, por mucho que tenga sus deficiencias. Pero ahí a mí también me ha hecho ser muy consciente de lo que tenemos que no lo valoramos. Pues, por ejemplo, ¿qué hay que hacer, ¿no? Antes de buscar el embarazo que hablábamos antes? Algo que te van a hacer si tú vas a tu centro de salud y lo comentas y hacen bien el trabajo es que posiblemente te hagan una serología. Eso es un estudio para descartar que tú tengas hepatitis, VIH, ¿no? sífilis, una serie de enfermedades que no nos interesa que tengas antes de quedarte embarazada, especialmente si hay factores de riesgo. Eso aquí lo hacemos así, una firma, la serología, ya está. Yo la primera vez que me pasó esto con una paciente de fuera de España, no se la hacía la serología, y al final le dije, es interesante tener esto. Y al final ya me dijo, es que son 800 euros, Cassandra. Entonces estábamos ahorrando un poco para poder hacer la analítica. Y yo dije, ¿what? ¿800 euros por la analítica esta que aquí la hacemos como churros en el centro de salud? No valoramos lo que cuestan a veces las cosas, ¿eh? Desde luego. Y por mucho que yo soy muy crítica con el sistema, y lo soy, porque una cosa es no para quita la serlo, otra, desde luego. Una cosa no quita la otra, y también, no tiene nada que ver, pero voy a soltar el speech, poner en valor la implicación que, aunque el sistema deje mucho que desear, a nivel individual, yo he trabajado muchos años en la sanidad pública, no nos damos cuenta desde fuera de lo implicados que están a veces los profesionales que trabajan allí. De que la matrona que ha estado contigo, por ejemplo, en el parto 12 horas por la noche, a lo mejor tú no te has dado cuenta, pero quizá ha tenido que gestionar fuera de la habitación algunas cosas para adaptar ese protocolo rígido que hay y que tú puedas tener esa experiencia positiva de parto. Y además lo ha hecho con tal elegancia que tú no te has enterado para no afectarte a la vivencia que tú estás teniendo. Pero a lo mejor esa matrona se va a casa a llorar un ratito en el baño, a darse una ducha y a llevar a sus hijos al colegio y a seguir su vida. Y tú la recuerdas con cariño porque te trató muy bien, es verdad, pero eso en la guardia siguiente lo vuelve a hacer. Y eso es invisible y no lo ve nadie. O sea que yo ahora que trabajo de forma autónoma, ¿no? Veo la implicación que muchas veces es tan invisible de todos esos profesionales que, como a veces no funciona bien, es verdad, y no recibimos esa buena atención, se queda un poco escondida. Y eso, bueno, me apetecía decirlo porque creo que es importante. Sí, es importante. Y creo que es una buena reflexión final para que demos final a esta mesa redonda. Muchas gracias por venir, chicas. Gracias por estas preguntas tan interesantes que me habéis hecho y por estar interesadas en estos temas. Pero falta una, que es la de nuestra pizarra. Vamos para allá. Bueno, Cassandra, ya estamos por aquí en nuestra famosa pizarra. ¿Qué tal te has sentido hasta aquí? Fenomenal, muy bien, y se me ha hecho muy corto.
Sí, Me ha eso pasado estábamos rápido, comentando sí. fuera de cámaras y de hecho es el primer programa que traemos 3 colaboradores. Yo como esto siga así ya no sé dónde vamos a ir poniendo tantas sillas. Bueno, y quería pedir también un aplauso porque ha venido desde León y se valora un montón. Gracias. Y ya sin más dilación voy con la pregunta. Venga, vamos. ¿Qué 3 cualidades crees que necesita alguien para llegar hasta la cima? Tú que también tienes un método cima. Exacto. Eso pondera. Pues mira, la primera que voy a poner elige desde el amor. Luego te comento. Vale. La segunda, haz tu parte. Y la tercera, suelta y confía. Creo que esto puede definir muy bien lo que creo que es necesario para llegar hasta la cima. ¿Por qué? Porque tenemos que asumir que en la vida hay mucha incertidumbre y tenemos que estar tomando decisiones continuamente y siempre hay una decisión que tomar y siempre tenemos capacidad de elección, más grande o más pequeña, pero siempre. Cuando no sepas qué decidir, elige desde el amor. Si tú eliges desde ahí, es que no hay decisión incorrecta. Quizá tienes dudas de si será por ahí, si no, pero cuando eches la vista atrás vas a estar satisfecho con la decisión que tomaste. La segunda, haz tu parte. Por lo que te comentaba de que desde el papel de víctima no se puede llegar a la cima. Si tú no crees que tienes cierto grado de responsabilidad en lo que te sucede, tampoco crees que puedas tener poder sobre lo que te sucede. Por lo tanto, no vas a poder llegar. Haz tu parte y tercero, y por eso lo he puesto en ese orden que lo estaba pensando, suelta y confía. Suelta y confía es cuando tú ya has hecho tu parte, ya tienes claro el plan, confía en el plan, suelta lo que no depende de ti. Pero claro, solo puedes fluir con la vida y soltar y confiar cuando tienes la conciencia tranquila porque has elegido desde el amor y cuando has hecho tu parte. Porque si nos saltamos esto y solamente nos quedamos en el fluir, no va a funcionar. Así que creo que esta sería la receta que yo daría. Pues muchas gracias por compartirla con nosotros. Espero que nos veamos pronto y a los demás nos vemos en el siguiente episodio. Un placer. Igualmente, un abrazo.